Hola amigos, hoy os traigo un vídeo sobre la limpieza y el mantenimiento de esta fuente de alimentación que tengo aquí en esta pequeña estación de radio. Es la fuente de alimentación que alimenta todos los equipos que estáis viendo por aquí. Es de la marca Diamond o Diamond, como queráis pronunciarlo. Es del modelo GZV4000. Y bueno, yo normalmente pues hago una limpieza pues con un paño pues para limpiar el polvo de lo que es el frontal de todos estos equipos que veis aquí, pero normalmente no suelo meter la mano por el interior para limpiar nada. Lo hago una vez al año aproximadamente, y que desmonto los equipos, lo limpio todo por dentro y tal. Y le ha llegado el momento a esta fuente de alimentación. Ya se me ha pasado un poquito de tiempo, no sé si llevará un año, año y medio aproximadamente, entonces estoy seguro que va a tener más polvo de lo debido. ¿Qué pasa? Esta fuente de alimentación utiliza refrigeración forzada por aire, lleva un ventilador en su parte trasera y hace pasar el aire pues por unas rejillas que tienen los laterales. Consecuencia de ello, pues se acumula polvo, igual que se acumula polvo en los ordenadores y en todos aquellos equipos, como digo, que lleva refrigeración forzada por un ventilador, ¿no? Así que bueno, la voy a desmontar y vamos a proceder a su limpieza. Va a ser muy parecida al mantenimiento que le hice a otra fuente de alimentación hace unos días, que os dejaré un link por aquí arriba para que lo podáis ver si estáis interesados. Y creo que no me falta nada más por decir, así que venga, comenzamos. Bueno amigos, aquí tenemos la fuente ya abierta. La verdad es que no le he visto mucho polvo en su interior. Las rejillas que se llenan de pelusa, la verdad es que deben de hacer un poquito de filtro. Y al interior, pues hombre, pasa un poco de polvo fino, pero tampoco, como podéis apreciar, tampoco gran cosa. Este es el interior. Aquí está la tira LED que le he puesto yo aquí para iluminar un poquito la pantalla. Y bueno, pues aprecia ahí que no hay grandes cantidades de polvo. Se acumula aquí un poquito en el ventilador, en lo que son las palas, pero tampoco es mucho. Así que le vamos a pasar un cepillito con la aspiradora así por encima, pues para que no sume este polvo que tiene al que le pueda caer encima. Y nada más, veis que es un equipo, una fuente muy bien equipada. Ya le hemos limpiado, ya le hemos pasado a la aspiradora, un cepillito para poder llegar a todas las esquinas. Y bueno, una vez que ha recobrado un poquito de brillo en alguna de sus partes, la podemos dar ya por limpia. Puede quedar ahí en alguna esquinita algo, pero bueno. No os puedo contar mucho de las características de esta fuente a nivel técnico, porque la verdad yo conozco un poquito las fuentes conmutadas, pero esta se escapa de lejos a mi conocimiento, vamos. La cantidad de circuitos que trae esto pues supera con creces mi conocimiento, ¿no? Así que nada más, deciros que había algo más por aquí, eso que cuenta esta fuente con un altavoz aquí, no sé si lo veis, que se puede enchufar aquí una emisora
la toma de altavoz externo de un equipo de radio, y por comodidad hacerlo sonar aquí en este altavoz, que sonaría pues por aquí al frente. No es un altavoz de mucha potencia, pero deciros que sí, yo tengo uno de mis equipos aquí conectado y bueno, pues da para escuchar perfectamente. Así que bueno, pues es otra utilidad que tiene la fuente. Así que nada más. Bueno, pues una vez revisada, una vez limpia, lo que la vamos a someter ya son a las pruebas. Vamos a mirar si su Smithers marca aproximadamente bien los voltios que nos dice aquí en la escala que trae, ¿no? La vamos a someter a un poquito de carga para ver si sigue dando bastantes amperios. No sé si encontraré alguna carga suficiente como para mandarle 40 amperios. No quiero conectar a la carga electrónica, puesto que la carga electrónica nos puede meter algo de ruido, y no quiero, como la voy a mirar con el osciloscopio, no quiero una carga así de ese tipo. Quiero una carga lineal, y no sé si a ver, a base de bombillas de coche o algo, si puedo acercarme por lo menos a los 20 o 30 amperios. A ver si lo consigo, y poder meter el osciloscopio y ver el ruido que saca esta fuente, muy importante para nuestros equipos de radio. Así que venga, nos ponemos en marcha. Bueno, con esta prueba quiero chequear si la pantalla de la fuente de alimentación nos está o me está informando bien del voltaje que en realidad tiene en sus bornes, ¿no? Deciros que esto tiene una regulación de voltaje que no me acuerdo desde dónde va, pero lo vamos a ver ahora. Aquí al mínimo marca 4,28 voltios. Deciros que el multímetro lo tengo regulado hasta la última centésima de voltio, o sea que está bien calibrado. Veo que se ve bien la pantalla porque a veces se producen reflejos, sí. Bueno, pues aquí vemos que la pantalla marca 2, 1, 2, 3, 4, 5. Marcaría 1, 2, 3. Aquí se nos va un poquito la aguja para abajo. Se nos va más de lo debido, porque aquí nos estaría marcando 1, 2, 3, unos 3,2, 3,3 voltios. Y en realidad a su salida tiene 4,28. Vamos a ajustarlo en la pantalla a los 5 voltios y ver lo que nos marca el multímetro. Bueno, vemos que en el reloj nos marca, bueno, aquí, perdón, nos marca 5 voltios, pero el multímetro nos está marcando 5,85. Tiene un poquito de desviación. No es que sea mucho, pero alguna la tiene. Vamos a ponerlo en la siguiente rayita, en lo que equivaldrían los 6 voltios. Aquí aproximadamente, visto desde el frente, la cámara la tengo un poco a la derecha y puede cambiar un poco la perspectiva, pero a mí me estaría marcando ahora 6 voltios y tenemos 6,6. Vamos a subirlo ahora a 7 voltios. Y ahora nos estaría marcando 7,5. Lo subimos a 8. Nos estaría marcando 8,3, 8,4 casi. Lo subimos a 9 voltios. Nos estaría marcando 9,3. Parece que la desviación cada vez es más pequeña. Se desvía en los voltajes más bajos. Pero aquí parece que la desviación se está corrigiendo. Vamos a subirlo ahora a los 10 voltios. Ahí más o menos, y nos marcaría 10,3. Lo subimos a 11 voltios. Nos estaría marcando 11,2. En 12 voltios nos estaría marcando 12,2. En 13, aquí lo tengo, en 13 voltios nos estaría marcando unos 13,1, 13,2 casi. Y ahora aquí en 13,8, deciros que aquí este botón, la perilla esta, tiene un resalte, de forma que cuando llegues aproximadamente a los 13,8, esta perilla queda encajada ahí. No sé si me estoy explicando, pero lo voy a encajar ahora. Ahora se encaja. Hay como un rebaje en el que la perilla esta, ya os digo, se encaja en los 13,8 y efectivamente tenemos 13,82. Coincide con ese puntito que tiene ahí en la pantalla. No sé si la perspectiva que tiene la cámara es la misma que tengo yo, pero bueno, ya veis que está ahí encajado y 13,81. Bueno, pues nos vamos ahora a los 14 voltios y vemos qué es lo que marca la fuente. Ahí unos 14,1. Y ahora ya si nos vamos al máximo, que creo que da esta fuente, quiero recordar que eran los 15 voltios,
Pues estamos en 15,5. Bueno, ahí vuelve a desviarse. Parece que donde mejor afina el reloj este de la fuente precisamente es en los 13,8 voltios, que es donde normalmente trabajamos, ¿no? Lo voy a volver a ajustar en este resalte que tiene y ahí tenemos 13,81, efectivamente. De hecho, yo siempre lo tengo aquí, no se mueve y tiene 13,8 voltios. Aquí los mide, según nos vamos desviando para abajo o para arriba, la verdad es que va aumentando la desviación. No está mal, pero bueno, podía ser mejor, podía ser mejor. Vamos a comprobar ahora, a ver si encuentro una carga, por lo menos para ver si es capaz de todavía dar esos 40 amperios. No creo que encuentre una carga así tan fuerte, pero lo he de intentar. 40 amperios continuos que anuncia aquí el fabricante que es capaz de dar esta fuente. Deciros, como ya sabréis, que la fuente tiene aquí esta tapa que se puede abrir y nos aparecerían unas salidas adicionales a la trasera, que es la fuerte. Tenemos aquí de este tipo de conector que funciona por presión y por donde podríamos obtener un máximo, lo pone aquí ya en la tapa, de 6 amperios. Tendríamos también aquí esta toma de tipo mechero, parecida a la que llevan los vehículos, en la que podríamos sacar hasta 10 amperios que anuncia aquí el fabricante. Yo la verdad la he utilizado muy poquito, he utilizado esta salida pues a lo mejor para alimentar un momento dado una bombilla o hacer alguna pequeña prueba, pero normalmente no, normalmente la tengo cerrada y ahí está. Indicaros que no sé si se puede apreciar aquí en la cámara la luz roja del LED, que de fábrica viene sin ningún tipo de alumbrado. Esto para mí es un pequeño fallo del fabricante, porque sabéis que a los radioaficionados nos gusta mucho ver los relojes todos con luces y lucecitas y botones, ¿no? Entonces, mirad, voy a apagar las luces que tengo aquí en el estudio y me imagino que se podrá apreciar ahora sí un poquito mejor. Le voy a quitar zoom. La luz roja del Smithers. Bueno, mirad, tengo la fuente de alimentación aquí, la tengo conectada a un pequeño banco que tenemos aquí con bombillas. Voy a intentar hacerle un consumo, como aquí se trata de poner o quitar bombillas, cada bombilla suele consumir 5,5 amperios. Entonces tengo que ir dando saltos. He conseguido jugar con ellas y conseguir unos 41, 42 amperios de consumo. Va a exceder un poquito el supuestamente máximo que puede ofrecer esta fuente, pero vamos a ver si los da. Si no los da, igual me la cargo, pero bueno, se trata de hacer pruebas. Así que mirad, tengo la pinza amperimétrica aquí, vamos a poder ver en pantalla lo que va a consumir las bombillas y el pico máximo de consumo. Ahora sí tengo conectada la fuente, la tengo en unos 13,8 voltios nominales, que es con lo que suelen funcionar nuestros equipos, y voy a conectar la pinza por su parte trasera y ver si no me cargo nada. Aquí tenemos la pantalla que nos dirá el consumo. Y allá va el invento. Pues no, me parece que igual ha saltado el sistema de protección, ¿no? Ha saltado, no, ahora está dando. Vemos que está dando 43 amperios y ahí está la fuente que consumiéndolos por ahí. Aquí está la aguja al máximo ahí. No da, ha hecho tope, y 43 amperios que está marcando la fuente. Así que los está dando. No vamos a tentar a la suerte y a dejarlo mucho tiempo por si acaso. Bueno, vemos que los 40 amperios y un poquito más sí que es capaz de darlos, o sea que está todavía en óptimas condiciones. Bueno amigos, he conseguido conectarle aquí a la fuente de una forma así un poco chusquera, unas 3 bombillas de auto, conseguiremos un consumo aproximado de unos 17-18 amperios, lo vamos a ver ahora en cuanto encienda. Aquí tenemos, le estoy mandando una tensión de los 13,8 voltios y aquí tenéis las bombillas ya encendidas y la pinza amperimétrica me indica que son unos 19,3 amperios. Esta carga la vamos a utilizar para mirar el rizado ahora y el ruido de la fuente. ¿Qué pasa? Hombre, esto se debe de hacer con casi el total de la carga de la fuente, con unos 40 amperios, pero complicado. Entonces voy a verlo por lo menos en las circunstancias reales con las que yo alimento mis equipos con esta fuente, porque anda por ahí. El consumo cuando hago transmisión con el equipo de HF o algo así, pues es incluso inferior a estos 19 amperios.
pero bueno, lo vamos a comprobar así. Lo que sí vamos a captar, porque he tenido que poner las sondas aquí del osciloscopio así de una forma un poco chusquera, vamos a conseguir captar un poco más de ruido del que normalmente va a emitir la fuente. Debido a las luces, aunque las voy a apagar, seguramente va a captar un poquito más de ruido. Voy a apagar luces y vuelvo ahora. Me olvidaba deciros que aquí la pinza perimétrica marca 19,2 amperios y ahora voy a conmutar aquí la fuente, a ver si enfoca ahora, para que veáis lo que marca ahora. Está indicando pues casi unos 19 amperios, no sé si lo podréis captar ahí bien. Yo la verdad por la pantalla veo poco con las luces apagadas, pero ya os digo que está casi unos 19 amperios. Y aquí la pinza nos marca los 19,2, o sea que no está muy mal del todo. A ver si no se me tocan. Un momentito. Bien, tengo la cámara en la mano, espero que no se me mueva mucho. Vamos a mirar entonces por aquí, límite de banda 20. Estamos ahí, vamos a reducir los milivoltios. Y aquí estamos. Aquí estamos captando esto. Tenemos el grueso del ruido, más estos piquillos que se ven en la pantalla, que creo que la cámara no capta muy bien. Pero aquí tenemos, mi madre, un conjunto aquí de señales que se montan unas con otras. Pero vamos a mirar con el color. Voy a apagar esto, ahí está, y voy a medir manualmente, más o menos por aquí abajo, y ahora por arriba, por ahí, y esto nos da un valor de, no sé si estoy viendo bien yo, si bajo ahí eso, 10,4 milivoltios. 10,4 milivoltios. Pero esto pudiera ser un rizado. El problema no es el rizado, que es un valor muy bajito. El problema es todo el ruido que aparece aparte. Bueno, pues mirad, midiéndolo así de esta forma muy tosca, porque es una forma muy tosca de medirlo, tengo los cursores manuales aquí abajo, no sé si lo podéis apreciar, y aquí arriba. Y me viene dando, si lo bajo y me lo deja leer, unos 12,8 milivoltios. Lo vuelvo a centrar. Pero ¿cuánto de todo lo que estamos viendo aquí está producido por la fuente y cuánto por el ruido que tengo en esta habitación? Pues muy fácil, vamos a apagar la fuente de alimentación. Y fijaros lo que queda. Todo esto, todos estos picos están captados por la sonda y no los está produciendo la fuente, ya que está apagada ahora. O sea, siempre captamos ruido eléctrico en el osciloscopio cuando nos ponemos tan sensibles a medir, ¿no? Bueno, pues ahora lo vuelvo a encender y ahí lo tenemos. O sea, no todos, sobre todo estos picos que apreciáis aquí, no están producidos en gran parte por la fuente. Es ruido captado por la sonda. O sea, para mí tiene un ruido pues bastante bajito. Otra prueba que quiero hacerle es, como veo que suelen hacer, testear otras fuentes de alimentación en otros sitios, es analizar con el osciloscopio el momento de arranque de la fuente. Es decir, el momento en que la enciendes y pasa de 0 voltios a donde la tengas tú regulada, en este caso 13,8. ¿Qué es lo que pasa? Pues que la fuente empieza desde 0 voltios a subir hasta que llega a los 13,8. Hay que ver esa curva cómo la realiza. Si empieza de 0 a 13,8 o si por el contrario, que sería lo más peligroso, si se produce un pico de tensión que puede durar unos milisegundos y que superan los 13,8 voltios. Pueden llegar a 15, 16 o 19 voltios. ¿Qué pasa? Tiene una corta duración. Después la fuente
Las fuentes malas producen esos picos y eso sí, de inmediato empiezan a regular la tensión y la ponen a 13,8, pero ese pico se puede producir. Y hombre, pues no es una cosa buena ni positiva. Entonces lo vamos a comprobar aquí y para eso vamos a tener que poner el osciloscopio. Mira, me vais a permitir apagar las luces porque si no se va a ver mal. Vamos a apagar una por aquí, las del estudio, y otra por aquí. Bueno, y me quedan las de arriba. Así. Bueno, ya estoy de vuelta. Espero que ahora se pueda ver un poquito mejor. Bueno, pues ponemos la fuente, perdón, el osciloscopio en modo de corriente continua, sonda 1 por, la vamos a poner en el disparo, la vamos a poner en single y el nivel del disparo, pues por ejemplo esos mismos 13,8 voltios o 13, un poquito más bajo, para que en el momento en que la tensión de la fuente sube y llega a este nivel, ¡paf!, hace la foto. Así que voy a encender la fuente ahora y vamos a ver el resultado. Aquí lo tenemos. Voy a capturarlo en una foto y os lo voy a poner en pantalla. Lo vais a poder ver sin carga, como está ahora la fuente. Veis que hace una subidita y una curva muy bonita, no se producen unos picos de tensión superiores a los 13,8. Y después saco otra con una carga de unos 15 amperios aproximadamente, a ver si hay alguna diferencia. Venga, os lo pongo en pantalla. Amigos, esto ha sido todo. La fuente de alimentación ya está colocada en su sitio, alimentando el resto de equipos, y aquí queda preparada por lo menos hasta el año que viene. Así que muchas gracias por acompañarme en este vídeo, espero veros en el siguiente. Os invito a suscribiros al canal, a activar las campanitas y darle al like. Así que muchas gracias y mientras tanto podéis ir en paz. Pasarlo bien, buen día.